no te producen ningún tipo de beneficio económico. Los que tienen patrón de comportamiento de clase media, en general tienen un sentimiento de apatía, y los que tienen un patrón de comportamiento de rico, lo que tienen es un interés por objetivos aburridos. ¿A qué me refiero? Aprenden sobre contabilidad, sobre marketing, cómo leer balances, formación continua, cosas que a ojos de la sociedad es absolutamente aburrido. Dedican los fines de semana a formaciones que les pueden hacer falta de lunes a viernes. Son capaces de hacer una serie de sacrificios que habitualmente los que tienen patrón de comportamiento de pobre o de clase media no son capaces de hacer. Tienen interés por lo que son los mecanismos de generación de riqueza y no por los signos externos de riqueza. Si te fijas en la parte de los que tienen patrón de comportamiento de pobre, el interés es objetos llamativos y no tanto por las palancas que generan esa riqueza que te permite comprar esos objetos llamativos. Y eso lógicamente se traduce en que lo que poseen son cosas completamente diferentes. Los que tienen patrón de comportamiento de pobre poseen principalmente dos cosas, que es pasivos, es decir, definiendo pasivos como algo que lo que hace es quitarte liquidez, coches, alquileres, hipotecas, algo que lo que hace es que en vez de generarte un flujo de caja, te quite tus ingresos, y luego tienen grandes cantidades de efectivo para ir sosteniendo ese comportamiento, ese patrón de comportamiento deficitario, porque cada año gastan más que el anterior. En el caso de los ricos con patrón de pobre, quizá es porque tienen una cuenta corriente con muchos ceros, y en el caso de la clase media o de los pobres es porque quizá están tirando de créditos. Pero tanto el 7 como el 8 y el 1 están gastando más de lo que ingresan de forma anual. Después tenemos el patrón de comportamiento de la clase media, que de nuevo también tienen efectivo y pasivos. Y aquí es donde viene la diferencia, porque los que tienen patrón de comportamiento de rico, lo que tienen son activos que les generan flujo de caja. Flujo de caja. Fíjate que cuando a Warren Buffett le preguntaron por qué no compraba y vendía empresas, contestó diciendo que lo que buscaba era en realidad que le generasen buenos dividendos. Una estrategia de inversión tan simple y sencilla que, por desgracia, muy poca gente sigue. Consiste en buscar activos que te generen un flujo de caja, como lo pueden ser los dividendos, como lo puede ser el alquiler de un piso, y en un futuro también los activos digitales, que de hecho esto ya está en marcha. Y luego es ese flujo de caja el que sostiene tu ritmo de vida. Este también es un apartado bastante interesante, el estilo de comunicación. Aquellas personas que tienen un patrón de comportamiento de pobre tienen un estilo de comunicación bastante indirecto. ¿Qué significa? Que necesitas darles pomadita antes de darles feedback. Como tienen un nulo control de sus emociones y llevan muy mal las críticas, en cuanto les dices algo que implique que tengan que cambiar o que tengan que mejorar, que es una crítica a su comportamiento pasado, corres el riesgo de que se ofendan. Por lo tanto, es importante que cuando des feedback a alguien que tenga patrón de comportamiento de pobre, le des una pomadita antes, le des feedback positivo, le digas qué bien hace las cosas, qué bueno es en ciertas áreas, para luego a continuación poder estar en posición de decirle qué es lo que tiene que mejorar. El estilo de comunicación tiene que ser muy indirecto, muy suave, entre comillas, pomadita, porque no puedes tener conversaciones claras, directas, donde ahorras tiempo y vas directo al grano. El estilo de comunicación de los que tienen patrón de comportamiento de clase media es semi, ni una cosa ni otra, y luego los que tienen un patrón de comportamiento de rico tienen un estilo de comunicación muy, muy directo. Fíjate en los correos electrónicos que se han filtrado de Elon Musk con la compra de X.com, cómo su interacción con los despachos de abogados y con otros inversores era a través del email, como si fuese simplemente un WhatsApp. No hacen las introducciones tan largas que vas a ver en muchísimos despachos de abogados, donde te dicen buenos días, espero que te encuentres bien, y luego a continuación te escribo por el motivo de tal, 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 y van desglosando. Cualquier consulta no dudes en consultármelo, un saludo, etcétera. Todos esos formalismos, entre los que son high performers, todos esos formalismos, ese estilo de comunicación de pomadita, que lógicamente tampoco hace falta ser maleducado. Es un patrón de comportamiento muy característico de ese perfil de persona que no tiene tiempo para estar con formalismos. Es más, entre ellos, lo habitual es que prefieran que la comunicación sea directa al grano para poder avanzar, porque cuanto antes digas la información, más rápido puedes pasar a la siguiente cuestión, a solucionar el siguiente aspecto que tienes que solucionar por lo que sea. ¿Cuáles son las preocupaciones? Las preocupaciones de los que tienen patrón de comportamiento de pobre es qué es lo que piensan los demás, qué es lo que piensan los demás de mí. Y por lo tanto, invierten en cosas que llaman la atención al público, pero que realmente no aportan ningún tipo de valor. Está muy alineado con el tipo de intereses que tienen: relojes, coches caros, alquileres de casas que quizá no se puedan permitir. Con eso no estoy diciendo que no tengas que tener relojes, ni coches caros, ni yates. No estoy diciendo eso. Estoy describiendo simplemente el patrón de comportamiento. Hay muchísimas personas con un patrón de comportamiento de rico que sí que tienen esos objetos,
pero lo que no ves es que tienen unas cuentas muchísimo más saneadas que otras personas que tienen exactamente los mismos objetos, pero que tienen una situación financiera muy diferente. Lo que la gente no ve son los activos que apoyan todos esos objetos. Y simplemente muchísimas personas, por desgracia, se quedan simplemente con la parte externa, sin entender realmente qué es lo que sustenta todo ese ritmo de vida, todo ese estilo de vida. La preocupación, por otro lado, de los que tienen patrón de comportamiento de rico está en crecer. Quieren crecer siempre de forma constante, por eso siempre están aprendiendo, saliendo de su zona de confort, yendo a eventos, conociendo a gente nueva, haciendo networking, aprendiendo sobre distintas cosas en distintas áreas de su vida, no solamente en el área financiera, y en constante evolución. Y esto, no me malinterpretéis, pero también una de las últimas características, que en realidad hay muchísimas más, voy a seguir a continuación, pero en general el que tiene el patrón de comportamiento de pobre está mucho más focalizado en la dolce vita, en darse recompensas, que el que tiene patrón de comportamiento de rico, que incluso es capaz de sacrificar el trabajar los domingos. Y entiendo perfectamente que hay muchísimas personas que trabajan los domingos porque no tienen otra opción. Ese no es el objetivo de este vídeo. El objetivo no es decir que solamente los ricos trabajan los domingos, no. Ese no es el objetivo. El objetivo es describir lo que son capaces de sacrificar ciertas personas que consiguen ciertas cosas durante su vida. Otra cosa bastante común es que los que tienen patrón de comportamiento de pobre confunden la educación en separación de bienes con el hecho de que no me quieres. Es muy habitual que digan frases que han aprendido en películas como lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Somos una única persona, somos una única unidad y por lo tanto lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y no tiene que haber separación jurídica en ninguno de los casos porque están preocupados por demostrar afecto. ¿Por qué? Porque tienen un nulo control de sus emociones. Sin embargo, los que tienen patrón de comportamiento de rico no están pensando en demostrar afecto, sino que están pensando en la optimización fiscal, en Hacienda y en los impuestos. Y para eso hace falta comunicar de una forma muy clara cuáles son los objetivos y por qué tiene que haber separación de bienes y por qué eso no significa que no quieras a tu pareja. En caso de que tú fallezcas, los que heredan los activos son tus hijos directamente y la madre puede ser una tutora, evitando así que se paguen impuestos de forma excesiva, porque si los activos pasan a nombre de la madre, después tendrán que a continuación pasar otra vez, cuando fallezca la madre, a nombre de los hijos. Y cada transmisión implica más impuestos. Los que tienen patrón de comportamiento de pobre confunden fiscalidad con falta de amor o fidelidad. Creen que tienes un plan B, porque si no tuvieses un plan B, me darías todo lo que es tuyo. Y así me aseguro de que no tienes un plan B. Es un error bastante común y en realidad lo que deberías tener en mente es la optimización fiscal. Y aquí es donde viene lo importante porque habitualmente lo que voy a explicar a continuación es un ciclo. Lo que voy a explicar a continuación en realidad es algo parecido a lo que explica Rey Dalio con los ciclos de los imperios, donde tienes 3 fases. La primera fase es la de inicio, donde bajo un liderazgo fuerte, un país, una nación, un imperio, crea una cultura de trabajo fuerte, con valores claros, consiguen, gracias a su ejército, convertirse en un hub financiero internacional, traen capital, vierten en educación, se vuelven más productivos. Y en la segunda fase es cuando viene el estancamiento. Rey Dalio lo explica muy bien en sus libros. Después de ese estancamiento viene la caída con unos altos niveles en la fase 3 de la caída de los imperios, altos niveles de deuda, posibles guerras civiles internas, un liderazgo débil y finalmente la divisa deja de ser la divisa de reserva mundial. Esto ha ocurrido con el Imperio Español, con el Imperio Francés, con el Pound y está ocurriendo también con el dólar americano. Y lo que estás viendo ahora en pantalla, estas 9 clases sociales, es una versión micro de lo que ocurre con el patrimonio de las familias a nivel micro, a nivel cíclico y ocurre siempre en todas las familias. Por eso he puesto el número 1, 2, 3, 4, así hasta el 9 para que entiendas el ciclo por el cual pasan todas las familias en un periodo muy corto de tiempo. En 1, 2, 3, 4 generaciones, porque el ser humano, al parecer, le gusta repetir patrones de comportamiento. Es la famosa frase del libro que se hizo muy popular de las épocas duras crean hombres duros, los hombres duros crean épocas de bonanza, las épocas de bonanza crean hombres débiles y los hombres débiles vuelven a crear épocas duras y el ciclo se vuelve a repetir. Exactamente lo mismo que Rey Dalio y que ese concepto de los hombres duros crean épocas de bonanza, pero con el patrimonio de las familias, con esas 9 clases sociales. Empiezas habitualmente en tu familia en la posición 1, siendo pobre con patrón de comportamiento de pobre. Y con el paso del tiempo vas adquiriendo una serie de conocimientos, una serie de habilidades que hacen que mejores. Te vuelves un mejor profesional, intentas ahorrar un poco y vas pasando poco a poco del lado derecho al lado izquierdo, pero en tu categoría, en la categoría de